Bueno, está nuestra primera invitada de hoy, que es Silvia Otto. Silvia Otto es secretaria general de ASPROSA, Asociación Sindical de los Profesionales de la Salud de San Juan, es bioquímica e integra la Secretaría de Asuntos Legales de la Federación Nacional FESPROSA. Muy bien. Buen día, Silvia, bienvenida nuevamente. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. Muy bien. ¿Estuvieron reunidos con el gobierno? Sí, hemos estado reunidos el día jueves por la tarde, justamente. ¿Cuál fue la idea del encuentro? ¿Cuál fue el espíritu? Bueno, en realidad nosotros desde que comenzamos con el tema de la pandemia acá en la Argentina, cuando ya se oficializa este tema, cuando ya el presidente de la Nación decreta el aislamiento, la cuarentena, nosotros le habíamos enviado una nota a la ministra de Salud solicitándole la participación de la parte gremial en los comités de crisis, porque creíamos que era muy importante que nosotros pudiéramos desde adentro velar por la salud de los trabajadores, y más teniendo en cuenta la experiencia de lo que venía pasando, ¿no es cierto?, en el mundo, donde se contagiaban muchos médicos, enfermeros, kinesiólogos, todos los que tienen una atención directa y estrecha con el paciente infectado. Entonces creíamos que era muy importante que nosotros estuviéramos presentes en esos comités. A nivel nacional, la Federación venía también insistiendo en que en todas las provincias, a través de sus regionales, fueran integrantes, personas de cada regional, de los comités de crisis. O sea que desde esa época, desde el 25 de marzo, fue la primera nota que se envió a la ministra y se siguió insistiendo mediante pedidos formales por nota de nuestra participación en estos comités. Bueno, que finalmente tuvimos una reunión primeramente el día lunes con la ministra de Salud, donde nos anuncia de que se va a formar un comité de expertos donde nosotros vamos a actuar como veedores, o sea, veedores viendo y velando que todas las normativas, los protocolos que se vayan a gestar, digamos, tengamos participación y estemos en total acuerdo con qué es lo mejor para el trabajador y cuidar la salud del trabajador de la salud. Entonces, el día jueves lo que hizo el gobernador de la provincia fue como hacer un anuncio, digamos, provincial y la invitación formal a participar en este comité de expertos, comité de crisis, bueno, diferentes formas. Hay diferentes comités, pero en este caso nosotros vamos a participar como agentes veedores de ese comité. Lo cual está muy bueno. Ustedes, como ASPROSA, velan por la salud de los profesionales de la salud, que están muy expuestos. Totalmente. Nosotros estamos muy expuestos, también siempre requerimos, y por eso me parecía importante nuestra participación, requeríamos saber la cantidad de elementos de protección con la que contábamos, la calidad, conocer si realmente los elementos de protección con que nos dotaba el Estado eran los acordes, porque usted, o sea, yo tampoco puedo garantizarlo porque no soy una experta, pero hay gente que lo tiene que garantizar a través del ANMAT, a través de otras, de las normas ISO, IRAN. Hay normas que hay que cumplir para determinar que ese camisolín que usted se está colocando, sea de una friselina o el barbijo, tenga la porosidad tal para que usted no pueda estar en contacto con el virus y esté totalmente aislado. Entonces nosotros necesitábamos ver esos comprobantes, esas garantías de que todo lo que la provincia se había comprado, cuánto había primero para enfrentar la pandemia y si todo lo que se había comprado realmente cumplía con las condiciones para así estar seguro que el trabajador cuando los usara iba a estar protegido. ¿Y lo han podido verificar? Bueno, ayer estuvimos reunidos en el ministerio y nos mostraron los números de las compras que hay, de lo que hay, de la cantidad de barbijos, camisolines, los guantes, de los test ¿no es cierto?, para hacer PCR, de los test rápidos que también se han comprado. Y en cuanto a la calidad, hay cosas que son certificadas por el ANMAT y hay otras cosas que se compró el gobierno de China, que lo compró el gobierno nacional. Sí. Y bueno, ser compradas en China, eso no vienen por el ANMAT, porque el ANMAT certifica todo lo de fabricación nacional, nada más. Entonces, bueno, si bien está certificado por las certificaciones que corresponden, ¿no es cierto?, al gobierno de China, bueno, nosotros, nos deja el interrogante y queremos creer de que sean buenos o no. En muchos de los países, ustedes saben que decomisaron todo lo que vino de China.
Pero bueno, el gobierno nacional fue el que realizó esa compra masiva y después fue distribuido en las distintas provincias. Usted sabe que en algún momento fue muy difícil en el mundo conseguir el material para la fabricación de los camisolines, estaban escasos. El tema de los barbijos de Dacron que se usan, los hisopos de Dacron que se usan para hisopar, tampoco se conseguían en el mundo. Los test rápidos desaparecieron, los compró la mayoría de Estados Unidos para hacer testeo masivo. Bueno, fue difícil, digamos, acceder a todo esto, pero creo que también, y lo que ponía mucho énfasis nuestra federación en algún momento, era que nosotros teniendo tantas fabricación textil, tantas textileras, como en la Argentina no se fabricaban directamente, puede ser con ayuda o no del gobierno, porque algunas a lo mejor no tenían el dinero suficiente, pero con a lo mejor alguna ayuda del gobierno nacional podrían haber confeccionado nuestra propia partida, ¿no es cierto?, de elementos de protección sin tener que estar importando de otros países. Ujú. Sí, hay algo de especulación también en eso, ¿no? Y seguramente. Fue algo que la Federación, la FESPROSA, levantó bandera en esto, lo transmitió a nivel nacional, en Tucumán y en otras provincias. Hay muchas textileras que podrían haber estado, digamos, a la altura de circunstancias en la fabricación sin tener que estar importando, que habrán otros intereses en juego, obviamente. Silvia, y desde el punto de vista de Asprosa, ¿estamos bien preparados en la provincia? ¿Hay camas, respiradores? Ustedes que están del otro lado del sistema. Bueno, ningún sistema de salud en el país estaba preparado para esta pandemia. Convengamos que es así, la salud en la Argentina estaba deplorable y no se le había prestado atención, no había un plan nacional de salud de hace años. No podemos echarle la culpa ni a los 4 últimos ni nada. O sea, hace años que no había un buen plan de salud. Nosotros hace 10 años que estamos como gremio y yo le puedo decir que yo nunca escuché que hubiera un plan nacional de salud, provincial tampoco, un plan específico. Entonces, si esta pandemia nos hubiera azotado, digamos, sorprendido, yo no sé qué hubiera pasado realmente. Creo que el haber sido tan lento el proceso ha logrado que la provincia pueda equiparse, pueda tener las camas, pueda haberse organizado, porque no habían protocolos para esta pandemia, no había nada, absolutamente nada. El protocolo 1 que se hizo en su momento ya nada tiene que ver con el protocolo actual, porque esto fue un aprendizaje y un día a día, era lo que íbamos viendo y tomando y analizando de otros países, de lo que iba sucediendo, y yo creo que cada país, cada ciudad, cada provincia tiene una realidad distinta, tiene comportamientos diferentes, ¿no es cierto? Lo que pensamos que iba a tardar mucho en llegar a la Argentina, llegó, nos sorprendió y nos destapó en nuestra cara. Hoy le podemos decir que la provincia está bien, con 7 casos, es una pandemia, podríamos estar peor. En una pandemia se supone que van a haber un montón de gente infectada, o sea, que haya 7 casos y que hayan sido importados y por contactos estrechos, que no esté en la comunidad, eso ya es mucho porque eso habla de que no va a necesitar las camas todas juntas, los respiradores todos juntos. ¿Y cuántos respiradores va a necesitar? Y eso depende de cada paciente, porque si el paciente que se contagia es una persona joven que no tiene comorbilidades, bueno, va a pasar su enfermedad, digamos, en forma muchas veces asintomática, otras veces de manera leve, y bueno, no va a haber ningún inconveniente, pero si el paciente tiene comorbilidad y se complica, y bueno, va a necesitar un respirador. Usted piense que de esos 7 infectados que tenemos, hay uno solo que ha necesitado un respirador. Los últimos 2 son personas jóvenes, que yo escuchaba cuando ustedes decían que eran importados. Yo creo que cualquiera tiene derecho a volver a su provincia, porque hay personas que han ido por una beca, un intercambio, que se les termina su beca, tienen que volver y no tienen los medios para seguir estando en otro lugar. Entonces tiene que volver y la nación le tiene que garantizar el regreso y la provincia garantizar el regreso a su provincia mientras se cumplen los protocolos, se cumplan los aislamientos, o sea, que esas personas que llegan en movilidades, digamos, que están estrictamente saneadas, controladas, se acompañan hasta los lugares de aislamiento, donde tienen que cumplir muy estrictamente su cuarentena, no debería haber mayor tipo de problema, no debería haberlo. Pero bueno,
siempre puede haber alguna excepción, obviamente. En estas cosas no son tan tasativas. La salud es algo muy, muy frágil, entonces uno no sabe alguna pequeña cosa que no se tuvo en cuenta en algún momentito que pueda llegar a traer una complicación. Pero en realidad las precauciones a través de los protocolos existen y bueno, si se cumplen no deberían haber ningún tipo de problemas. Sí, siempre están las cosas raras, ¿no? La vez pasada, hace como un mes atrás, un señor entró a Valle Fértil usando una ruta alternativa y los vecinos donde se estaba alojando lo denunciaron. El tipo terminó preso, obviamente, y en cuarentena. Y ayer se ha producido un caso similar, Ana. Sí, efectivos de la seccional 20 detuvieron a una mujer que había ingresado oculta en un camión cerealero, violando las disposiciones vigentes. Provenía el transporte de la localidad de Casilda, en la provincia de Santa Fe, y en él ingresó la mujer de unos 40 años, ¿no? Han sido detenidos en una vivienda del barrio Presidente Perón, en el departamento de Angaco. Mira, ahí estamos viendo el camión, donde venía. Yo no sé dónde venía, entonces, supongo que en la cama del chofer, supongo, no sé. Sí, venía escondido. Pero son cosas que no se pueden manejar. Sí, por supuesto, siempre va a haber de esto. Creo que de esto un poco somos así los argentinos, tenemos esto de tratar de ver de qué manera podemos zafar, es nuestra idiosincrasia, podemos zafar de las cosas, la picardía, pero después la picardía nos puede costar caro. Seguro. Me alegra de que haya gente que esté como atenta a todas estas cosas y que lo denuncie. Me parece que eso es importante también, la denuncia de la población frente a estas anormalidades, porque en definitiva eso puede traer una complicación que puede afectar a toda la localidad en realidad después. Entonces me parece perfecto que la gente lo denuncie, debe ser así. Claro. Tenemos que cuidar entre todos. Esto no ha pasado, esto no se terminó. Si bien ahora vamos a poder salir a la calle con el cubrebocas, con el distanciamiento, esto no ha terminado, porque en el país sigue habiendo circulación viral y porque tenemos que cuidarnos más que nunca. Yo creo que las fronteras no deben abrirse, yo creo que deben seguir blindadas por cuando baje la pandemia en todo el país, porque usted sabe que los camiones vienen de diferentes localidades. Bueno, hay que cumplir estrictamente los protocolos. Yo creo que si se cumplen estrictamente los protocolos no debería haber problema y deberíamos estar en estas condiciones que estamos ahora, que puede surgir una persona, obviamente, como en el caso de estas dos últimas personas que han venido de afuera, que cumplirán su cuarentena para volver después a la vida normal. Pero mientras tanto, hay mucha controversia si el asintomático contagia o no. Sí. Yo por las dudas, los infectólogos dicen una cosa, yo soy bioquímica, pero yo por las dudas, quédate aisladito, cumplí la cuarentena y después salí a la vida. Por más que digan que no contagian, yo tengo mis dudas con respecto a eso. Hay muchas cosas de este virus que todavía no se conocen exactamente. Me encanta porque se anticipa todas las preguntas que le voy a hacer, pero bueno, ella es así. Aparte da definiciones concretas, no tiene que abrir la frontera, no tiene que... me parece bárbaro. Para eso vamos a ser veedores, porque vamos a llevar lo que pensamos realmente. Yo le voy a preguntar, si ya le llama y le pregunta si abre la frontera de San Luis, ya dijo que no. Si me pregunta le voy a decir, no, gobernador, no abra la frontera. Silvia, sacando el trabajo de los profesionales en el ámbito del Estado, ustedes también representan profesionales que trabajan en el ámbito privado. ¿Cómo está la cosa en el ámbito privado? Y si tienen los elementos de protección. Y después está la otra cuestión. Hay muchos profesionales, voy a mencionar el caso de los dentistas, por ejemplo, que utilizan una cantidad de equipamiento para protegerse, pero que no consiguen que la obra social se los reconozca. ¿Cómo se puede resolver todo esto? Mire, justo toco un tema y yo me tengo que ir al odontólogo porque tengo que atenderme. Bueno, hay obras sociales, la obra social provincia, por ejemplo, que es la que la mayoría de los sanjuaninos tenemos porque hay muchos empleados públicos, reconoce y realmente tiene un costo. El contar con un camisolín que sea adecuado
porque tiene que ser hidrorrepelente. Usted no puede ir con un camisolín de una friselina de mala calidad o que la misma persona se traspase, sino que tiene que ser hidrorrepelente. Más si va a trabajar dentro de la boca de una persona. Por supuesto, porque tiene todo el fluido. Entonces tiene que ser un hidrorrepelente, tiene que contar con los barbijos N95, la máscara. Si yo la primera vez que he ido al odontólogo, porque estoy con un proceso, digo, este no es mi odontólogo, era un astronauta que me apareció. Claro. Y yo también, ojo, yo también estaba con mi camisolín, la verdad que todos los recaudos con mi camisolín, con mi cofia, mis antiparras. Ojalá todos en la parte privada lo entiendan de esa manera, por protección del mismo profesional que lo está realizando a las prácticas, por la comunidad que va a su consultorio a hacerse atender con esa persona. Ojalá que se cumplieran en todos lados, que hubiera esa conciencia. Yo sé que para poder abrir y poder empezar la atención se han tenido que presentar distintos protocolos que tienen que cumplimentar. Y más allá de presentar protocolos, yo creo que hay que hacer un seguimiento, hay que hacer un control para ver si se cumple. Porque yo presento un protocolo, todo muy bonito, todo de 10, pero después no lo cumplo porque no me pagan el EPP, y entonces, bueno, me pongo el mismo que usé con los pacientes, me lo uso todo el día para ahorrármelo porque son caros, el N95 en vez de cambiármelo entre cada paciente, que también fue exorbitante el precio de lo que nosotros lo teníamos que comprar el año pasado. Nosotros, digo, en el hospital, porque tenemos la parte de TBC en el Hospital Marcial Quiroga, entonces siempre hemos usado ese tipo de barbijos. Tenían un costo y después, bueno, fue una cosa de loco a lo que se disparó. Si no se cambian los elementos de protección, si no se usa el doble par de guantes y se cumple una normativa de vestir y desvestir para cuando está en contacto con el paciente, de nada sirve y también es un posible agente de contagio. Entonces, creo que deben haber también a nivel privado, como nosotros a nivel estatal queremos ser veedores, a nivel privado también tenemos que ser veedores de toda esta realidad. Muy bien, muy bien. Yo quería hacer una pregunta. Los profesionales de la salud son la primera línea de fuego en esta pandemia, igual que las fuerzas de seguridad. Se anunció ayer un incentivo económico, 10.000 pesos en 2 cuotas. ¿Cómo lo ven ustedes como trabajadores de la salud? Bueno, en realidad creo que todos quedamos muy expectantes cuando el presidente de la Nación allá por marzo anunció primero 30, después 20 pagadero en 4 cuotas. Bueno, dijimos, la verdad es un incentivo. No era mucho, digamos, porque creo que para arriesgar nuestra vida y estar al frente de la pandemia, pero bueno, era un estímulo. Después se fue todo esto desdibujando, se fue trastocando, salió después una resolución donde ya no eran todos, dejaba todo lo que era atención primaria fuera, y después ya ni siquiera era de los centros de internación COVID que lo cobraban todos, sino ya era una parte. Por ejemplo, acá en la provincia han cobrado 1.600 nada más el bono de nación. Claro. También se planteó esto a nivel provincial, de esta inequidad y de esta, obviamente, molestia por parte de todo el resto de los trabajadores que no iba a percibir y que habían estado yendo durante la cuarentena y también trabajando y formando parte del sistema de salud. Bueno, y salió el gobierno a anunciar esto. Es un paliativo. No es lo que quisiéramos, porque quisiéramos que fuera igualmente los 20.000 para todos, claro. Que yo a esta altura ya no sé si de Nación lo van a terminar pagando los 20.000, porque algo que tendrían que haber pagado en abril lo están pagando recién en junio, y además de esos 400 y pico mil profesionales de salud en el país, hay 150, creo, que están mal cargados los datos, que tampoco han podido acceder. O sea, vaya a saber si al final del recorrido vayan a terminar recibiendo las 4 cuotas. Bien. Bueno, Silvia, la verdad un placer que venga a visitarnos de vez en cuando. Con definiciones claras, ¿no? Sí, impecable. Es lindo que venga a visitarnos, así que la vamos a invitar más seguido. Bueno, cuando ustedes... Hay otros temas que hay que charlar, no solo COVID-19. Hay muchos temas en salud, hay muchos temas realmente. Sí, nos faltó el dengue y cuántas otras cosas. Otro tema. Otro temazo. Por eso lo vamos a tener que volver a invitar. ¿Cómo no? Cuando ustedes gusten. Un placer. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a ustedes.